Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia y esto es Conversando con Banshik. Y hoy, en miércoles de Misterio y Espiritualidad, nos visita Iván González desde Buenos Aires, Argentina. Él es astrólogo y numerólogo y nos relatará todas sus vivencias desde niño con seres y con luces. Estas experiencias que marcaron y siguen iluminando el camino de su vida hasta el día de hoy. ¿Me acompañan? Esto es Conversando con Banshik. Una noche más, amigos. Un placer para mí compartir con todos ustedes en estos miércoles de espiritualidad y misterio dentro de nuestro canal Conversando con Banshik. Y como siempre les digo, es un placer que nos acompañen y la difusión que va teniendo el programa, luego los que no lo ven en vivo, lo ven diferido y que van recomendando las entrevistas que hacemos con estos grandes invitados que vienen a traer luz a algunos temas, contenido, información, inquietudes, reflexiones para que vayamos después pensando un poco todo lo que nos brindan. Es el caso de nuestro invitado de esta noche desde Morón, provincia de Buenos Aires, y que tiene la deferencia de visitarnos por primera vez en nuestro canal. Él es Iván González, es astrólogo de la Escuela Transpersonal, numerólogo pitagórico, cuarto nivel de Zen y larga vida, que es una técnica similar al Reiki Usui. Actualmente brinda seminarios de astrología, de numerología, además de las sesiones de estas disciplinas, brindando talleres de percepción y numerología. Participa también en radio, online, en Porteña Paranormal y en el canal de YouTube Contacto Interior. O sea que está muy bien formado e informado por lo que veo, porque lo he visto en otras entrevistas y es un placer realmente escucharlo. Así que buenas noches, Iván, y bienvenido a nuestro canal. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un honor y qué buena presentación que has hecho. La verdad que muy completa, hasta los tildes. No, bueno, a mí me encanta dar los créditos correspondientes porque es importante esto, ¿no es cierto, Iván? En este mundo que estamos viviendo, a veces con cierta informalidad en algunas cuestiones o con cierta liviandad se manejan a veces temas muy profundos. Entonces, cuando traemos a profesionales que realmente se han formado, como es tu caso, desde tan joven, en disciplinas tan profundas, tan ancestrales, está bueno también que la gente lo sepa, ¿no? Así que para mí es un placer y un honor recibirte y conocerte personalmente porque te he leído a través del Face, en tu grupo de conexión interior y demás, pero nunca había tenido esta oportunidad de poder charlar con vos personalmente, ¿no? Así que en estos miércoles que dispusimos, así como esta sección, para hablar un poco de lo espiritual, del tema de los misterios, de lo paranormal, está muy bueno también que vengas trayendo todo este conocimiento a través de tu formación, pero también tus experiencias y tus vivencias, ¿no? Entonces, para comenzar esta entrevista, me gustaría que contaras, ¿no es cierto?, a todos nuestros amigos, cómo empieza este camino, Iván González, para ir adentrándose en estos senderos de lo espiritual, de lo desconocido. Bueno, a veces pienso que más que un inicio es una continuidad que se basa en una revelación que se suele suscitar desde instantes de sueño o como me ocurrió en mi caso por una multiplicidad de factores. La primera que tengo que situar bandera es a los 5 años, cuando desde una habitación que convivía con mi hermana, lo que nos ocurría habitualmente era una suerte de luces que iban atravesando, espectros de luces, cintas de colores, esferas concentradas de luces,
y escuchaba voces, a veces aparecía un espectro que en la puerta o en el pasillo que conducía hacia el baño. Eso se prolongó durante aproximadamente 2 años, entre los 5 y los 6, era bastante continuo. A mí me costó un poco dormir y en ese momento es como que cuando vos sos pequeño no tenés mucha noción o percepción del tiempo, y entonces era como aguardar a ver qué pasaba, ¿no? Pero me quedaba con los ojos abiertos un buen rato, si les tengo que decir al día de hoy tal vez sean como más de 40 minutos. Y bueno, eso también lo atestiguó a mi hermana, a su vez que también nos pasó a mis 9 años, fue como de súbito, eran aproximadamente las 12:10 de un noviembre y de 1991, lamentablemente tengo hasta la fecha, pero bueno, mi mamá tiró en su momento el dibujo que había hecho la noche luego, al día siguiente, y, y bueno, es como que de súbito salí o sea, es como salí como despedido, ¿no? de la habitación y vi a través de la ventana como un llamado, o sea, yo sentí un llamado que me llegó a ese momento y veo un objeto rosado con un cinturón de colores. Ese cinturón de colores con el tiempo lo asocié a una de las tipologías OVNI, que realmente fue muy interesante. Dentro de lo que es la tipología OVNI, hay algunos que son que se asemejan a lo que por lo menos a mí me pareció a los 9 años. Yo digo que es como un cinturón de colores, pero digamos con el tiempo pude entender que era como unas ventanas, ¿sí? Que hacían un efecto de alguna manera que no comprendía de un objeto a unos aproximadamente 60 metros de altura, o sea que lo vi con bastante claridad, como si estuviese girando. Tal vez sean las luces que iban apagando y encendiéndose y haciendo ese efecto Claro, circular. claro. Bueno, Sí, eso fue no, bastante. eso que describís es fantástico, ¿no? Porque en el relato de un niño de 9 años, un cinturón de colores, es maravilloso. Nunca había escuchado eso porque en general aquellas personas que tienen esta clase de experiencia dicen, bueno, las luces, las ventanitas o cosas por el estilo, pero el cinturón de colores es tal cual como lo estás describiendo, ¿no? Un niño lo compararía con algo así. Te pregunto, Iván, en estos flashes que tenías ya cuando eras más pequeño, ¿no? A los 5 años y ahora a los 9, ¿todo esto surgía espontáneamente o había por ahí en el ámbito familiar o en la escuela algún contacto por ahí con el tema? ¿Habías escuchado hablar de esto o era en tu caso algo así inesperado, podríamos decir, de un momento al otro tenías estas experiencias? La verdad que, como digo, para mí es una continuación digamos, en términos del senderismo espiritual de uno mismo, pero también debo decir que fue gracias a la orientación, al soporte y a la orientación de mi madre, que en ese momento, en la década del fines del 80, principios del 90, ella comenzó a estudiar el método de control mental Silva, muy conocido en ese momento, Sí. y también la escuela metafísica, la famosa de Connie Méndez, y también a ella le ocurría antes mientras estaba embarazada y a veces lavando los platos, ella me contó que miraba hacia la izquierda y desde un punto del living aparecía una esfera concentrada, a veces se desplazaba y como que desaparecía o ella volvía a la vista a lavar los platos y regresaba a situarse, a observar, a avistar y como que desaparecía, ¿no? Y a veces también le pasaba eso, desde el momento que a veces ella se despertaba de dormir una siesta también veía un objeto, y también ha tenido un momento que ella me contó que podríamos traducirlo como una abducción, donde ella después termina en el patio de mi casa, porque ella fue la misma, o sea, ella tuvo la infancia y creció siempre en la misma casa, y cuando ella va a una experiencia, que me cuenta como que va hacia una nave y regresa, así me lo describe, que la vio toda una habitación blanca y regresa, ella no veía
estando al regreso desde el patio de la casa, donde tiempo después pasó otra experiencia que voy a contar, y ella me dijo como que veía hasta las rodillas de los seres, más arriba no veía, o sea, era como que muchas veces cuando se dan esta experiencia donde solo se permite hasta cierto rango de visión, es porque es suficiente. Fui comprendiendo por lo menos o entendiendo Claro. que así iba, y bueno, es como que después ella despierta, ¿no? ¿Y ese Y evento que le sucede a tu madre, le sucede de jovencita o ya estaba casada? eso le ocurrió cuando era niña. Ah, Y después lo que le ocurrió cuando está embarazada era meses antes de que nazca. de que nazcas vos. Mientras, claro, de que nazca yo, mientras practicaba el método de control Silva y hacía las meditaciones de la metafísica con el yo soy y que es tan famosa. Claro, claro, Y sí. O sea que bueno, eso, podríamos decir que hay algún antecedente porque la escuchabas a tu madre por ahí relatar estas cuestiones, ¿no? Eh, claro, y además ella estaba en una escuela esotérica, la misma escuela que después iba a estar entre los 18 y los 27. Entonces, para mí un pilar importante, una escuela ecléctica, o sea, abierta, con corte orientación teosófica. bien. Ah, Después también, otro evento también a los 9, que ese también fue bastante impactante porque en el mismo patio, pero estando ya en el fondo, en la parte del jardín, porque viene el patio es un mosaico rojo y después viene una parte del jardín y allí estaba, y a mí siempre me gustaba ver a lo que por lo menos en ese momento consideraban que eran las Tres Marías. Después, bueno, uno estudiando un poquito sabe qué es la nebulosa M42, cómo está compuesta, y siempre a mí me llamaba la atención Orión, siempre. Así como dije el cinturón de colores, bueno, el cinturón de ah, Orión, de esas tres estrellas, siempre me llamó la atención y estando descalzo, y ya después de haber tenido todos esos episodios de luces y demás, mi mamá me empezó a nutrir con material. Empezaba a leer muy interesante, empezaba a leer, por ejemplo, una revista del grupo Alfa llamada Nueva Era, también muy conocida en aquel momento, ¿no? De principios de los claro, 90. Y bueno, así yo los conocí como hermanos mayores claro. a los seres cosmos, ¿no? Así por lo menos fue el primer nombre que escuché. Y aunque siempre le decía a mi mamá que para mí eran como amigos que hace tiempo que no veía, más que, si bien hay cierto sentido de fraternidad y de hermandad, como de pertenencia cósmica, también los veía como amigos bien dados y prestos, aunque observadores y no intervencionistas. Y que le decía siempre a mi mamá, le digo, para mí es como que tengo esa remembranza de que tal vez los haya conocido en otro espacio, con otro rol, en otra circunstancia, y que bueno, por la evolución de la humanidad, en un conjunto de sincrocausalidades, podríamos decirse, se dio ese momento que ese segundo evento o incidente a los 9, estando descalzo, yendo al fondo, mi mamá estaba lavando el patio, coloqué las dos palmas y como yo dije en ese momento, saluda a los hermanos mayores porque era el nombre que les conocía y allí enfoqué la atención durante unos minutos, práctica que luego aprendí la misma en los grupos de contacto, cosa que casi que me emocioné en ese momento, que eso Porque vos fue después. lo hacías espontáneamente, nadie te lo había enseñado. Claro, nadie me lo había enseñado. Entonces, así me mantuve durante varios minutos. Bueno, y entonces estos seres, yo te preguntaba esto, ¿no? La posibilidad de ver a estos objetos voladores no identificados, las luces, el cinturón de colores, fantástica esta descripción, ¿no? Me quedo con eso. Pero además venía acompañado por ahí de la presencia de algunos seres, en tus 5 o en tus 9 añitos, ¿qué podés recordar? Porque vos me decís, bueno, yo lo saludaba, nadie me enseñó a hacerlo y extendía mis manos esperando por ahí de alguna manera intuitiva el contacto con ellos, ¿no? Pero se presentaban físicamente, podríamos decir. En realidad, la presencia
en ese momento o dentro de lo que podría decirse la percepción que mantenía o que tal vez ellos permitían que así sea o se mostraban así o inducían a la percepción, porque para mí son algunas de todas esas variantes, es que los veía de manera traslúcida uniforme, o sea, un color uniforme con una silueta blanca, ¿sí? Humana, porque no es que es humanoide, sí que era bastante alta, eso tengo que decir que una altura eh, como a veces hasta 2 metros, por lo menos yo he visto de pequeño, y un poquitito más también lo vi. Eso es algo que no lo dije en ningún lugar, y siempre me llamó la atención por qué a veces, o por qué esos colores, por qué esa figura, por qué escuchaba solamente Iván y es como que al principio como que te perturba de alguna manera, Claro. pero en la asiduidad, o sea, cuando noche tras noche se va dando los mismos eventos, bueno, entonces es como que uno va abrazando esas circunstancias y es como que lo vas normalizando dentro de tu sistema de creencias y tu sistema de evidencias también, porque van de la mano. Claro, claro. Y, ¿Vos y considerás que de alguna manera todos tenemos, ¿no es cierto?, estos dones o capacidades, algunos por ahí más trabajados que otros, ¿no? Pero desde niños como que tenías abierta esta posibilidad, esta ventana o estas puertas, que por ahí la escolaridad, ¿no?, la escuela, nos van cerrando por esas percepciones. En tu caso permanecían intactas y se fueron desarrollando, ¿no? para mí son como músculos que a su vez pueden verse retribuidos o verse estimulados por los padres, porque en este caso, por ejemplo, si mi papá hubiese dicho, ¿qué le estás enseñando vos a nuestro hijo? Tal vez se hubiese cercenado de alguna manera. Claro. Y me parece que los niños con su imaginación, de alguna manera, tienen algunos recuerdos por un lado, pero también tienen cierta sensibilidad que, como vos bien dijiste, luego de los 7 años, tu recipiente de la percepción se va modulando conforme a lo que son la educación, la cultura del lugar, también esa bajada de línea importante de ese modus vivendi, y que está bueno poder, digamos, nutrir, educar, pero sin perder o desnaturalizar esa sensibilidad primera que se va sintiendo en el niño. Para mí siempre eso fue muy importante, o sea, que dibuje, que imagine, según muchos que describen a lo que es la imaginación, nosotros para imaginar algo necesitamos elementos anteriores. Entonces, si un niño no tenía elementos anteriores, ¿de dónde vienen esos elementos? Claro. Si no lo vio por internet o algún medio, o no se lo contaron los padres y espontáneamente surgen esos elementos, entonces la imaginación tiene un momentum anterior. O sea, ¿de dónde viene? De manera prenatal, claramente. Entonces, a veces esas cuestiones que queda como implícito o no, o por lo menos no descrito, uno a veces dice, ¿no será que había algún instante que tenga que ver con este estímulo que se dio por los seres del cosmos que reforzó tal vez ese momento de recordación? Porque yo también a veces me he planteado eso. Porque puede ser por el argumento de la educación de los padres, de la cultura, en mi caso de haber leído revistas muy interesantes, o que estaba leyendo Ami, también de Enrique Barrios, un autor chileno, y así poco a poco uno fue viendo y tratando de comprender primero lo que a vos te ocurre, y después inclusive hasta de ver otros casos que son similares, donde de pequeños tienen como un abordamiento sutil, casi como si fuese un cuento de fantasía, donde se presentan estos seres. A mí también me pasaba de jugar con las plantas. Yo le hablaba a las plantas, le hablaba no sé, a las hormigas, no sé, al grillo, me iba de noche, siempre me gustó ver el manto estrellado, esas circunstancias siempre me gustó.
siempre Claro. ver la forma de la nube, ¿no? La Sí, pareidolia. sí, indudablemente ya desde pequeño estaba este Iván González de grande, ¿no? La conexión interior, la conexión con vos mismo y con todo, ¿no? En una sola unidad, por decirlo así, ¿no? Y Sí, de esa a poco. sensibilidad que en general también descubro eso, ¿no? En nuestros invitados, que en general tienen infancias con por ahí más introspección, en algunos casos, más timidez, pero siempre el tema de la sensibilidad, de la compasión por los otros reinos, por esas cuestiones que también creo que atraen de alguna manera, si a primera vista lo digo, ¿no? Los contactos positivos, ¿no? Es como que uno va Sí, atrayendo aquello en lo que vibran, dicen por ahí, ¿no? Y entonces cuando vos te estás claro. rodeando por ahí de toda esta sensibilidad y vibras en esa frecuencia, vas a atraer seres de esa misma vibración, ¿no? En tu caso podrías decir Sí, que tu infancia y juventud fue igual así, ¿no? también me pasó Sí, algunas otras cosas que perduraron hasta una parte de la adolescencia, porque cuando a mí me pasaba eso a los 5 y 6 años, yo tuve que ir a- a hacer un refuerzo de pedagogía, porque, digamos, mi mamá veía que en el colegio era bastante tímido, introspectivo, pero es que le decía a mi mamá, le digo, yo no les puedo contar a mis compañeros que a mí me está pasando esto de manera frecuente. Y me apartaba a veces de muchos momentos y me lo reservaba porque también notaba que mis compañeros no estaban no sé, en otras cosas, en jugar, que a mí me gustaba. Entonces como que no es que negaba esa parte, sino que no la compartía a mis pares, ¿no? A mis claro, compañeros. Y después también en el secundario lo mismo. Y en el secundario así también por ser reservado y tímido también me cargaban bastante, ¿no? Tenía, digamos, bastante burlas al respecto. Pero claro, también no reaccionaba. claro, Entonces, a mí me gustaba después escribir mucho, escribía poemas, tocaba la guitarra, o sea, tenía momentos donde me apartaba, no digo que era un ermitaño, pero como que me apartaba un poco porque también seguía rememorando algunas experiencias. Incluso claro, también me pasó entre los 8 y los 9, mi papá viajaba a Neuquén y mi papá es jefe de obra eléctrica. Entonces iba hacia Neuquén, me traía algunas flechas de algunas cuevas de los lugareños, me contaba cómo era el lugar, me mostraba algunas fotos y lo extrañaba. Entonces esos momentos que lo extrañaba mi papá, digamos que mi rendimiento escolar descendía, porque bueno, mi cabeza estaba en otro lado. Entonces allí mi mamá aprovechaba y hacíamos prácticas de visualización, de relajación, y eso también fue un estímulo, porque comencé digamos, aventurarme a ese horizonte de sucesos de otras circunstancias, de otras oportunidades, y que como también nosotros podemos, por así decirlo, permitirnos crear un estado digamos, ser y manifestar una forma que a su vez nos traiga algunos resultados, por así decirlo. bien. Eso fue parte, eso fue como una base importante. Claro, Para claro, ir ajustando percepción. la sintonía fina, diríamos, ¿no es cierto? Afinando por ahí esos sentidos, esos dones, esa percepción. Y por eso tal vez se me ocurre, porque aquí en tu currículum hablas de este ingreso en diferentes escuelas esotéricas, ¿no? O herméticas de conocimiento y demás. Tal vez buscabas en esos ámbitos lo que no te daba la escuela normal, ¿no es cierto? Entonces buscaste por ahí nutrirte desde otros lugares. Esto ocurrió durante tu juventud. Sí, porque después que terminé el secundario, uno de los requisitos que tenía en la escuela o era, ser igual o mayor a 18 años. Entonces, tenía que esperar ese momento porque, bueno, digamos que tiene algunos requisitos que son de la Escuela Teosófica de Argentina. Entonces, como esos requisitos se traspolaron o trasladaron allí, bueno, entonces como que aguardé ese instante y para mí fue glorioso. Tuve algunas conversaciones con una de las dos maestras de esoterismo y me decía, ¿qué te pasa? Y yo tenía la mirada perdida en un símbolo de yin yang y le digo,
acá quería estar. Como que me sentía en casa. En tu casa. O sea, no sé, me sentía comprendido, acompañado, me contó muchas cosas, como si alguien se tuviera que retirar de este lugar y te deja algo, y le digo, pero recién estoy empezando. Y me decían, no estás empezando. ¿Cómo que no estoy? Pero estoy empezando ahora, le digo, en marzo de 2000, le dije. No, no estás empezando, estamos continuando, me dijo. Ah, dije. Y es como que también me hizo un clic. Entonces dije, ¿continuando de qué? Y me mostraba muchas cosas que en gran parte las reservo, pero bueno, de a poco voy notando que la humanidad se va revelando de toda esa información, que es como que así como las escuelas esotéricas tienen, por así decirlo, un material reservado para ciertos momentos y tiempos, también pasa, por ejemplo, si lo quiero comparar con la casuística ovnilógica, ¿no? Digo, es como que cuando estamos preparados, la circunstancia para trascender y la experiencia se da. Y eso lo fui entendiendo. O sea que colocar 2 pies en una escuela esotérica es porque de algo me tuve que retirar para algo poder incorporarlo, porque si no, no podría haber estado. Es como si la propia vibra te expele si no estás, digamos, preparado para ingresar a ese santuario, por así decirlo, ¿no? Claro, Y te también entiendo. lo fui viviendo. Y Fui junto comprendiendo. con esta formación en las escuelas esotéricas, también participaste en grupos de contacto. Contanos un poco de esto. Bueno, luego de los 9 años de estar en esa escuela esotérica, de viajando, conociendo desde un Pedro Romaniuca, o sea, del aspecto espiritual, del aspecto de contactismo, ufología y demás, tuve un impasse entre los 27 y los 30, donde es como que yo sentía como que era una etapa más de experimentación luego de ese tiempo, y pasan 3 años y bueno, a raíz de sueños y de sincronías que veía que había ciertas revelaciones, busqué en internet y bueno, me encontré con un autor, un contactado peruano, que bueno, se llama Ricardo González. Y es como que él, en ese momento estaba por dar una charla, me acuerdo que era en Argentum, si mal no recuerdo, febrero de 2012. Y bueno, hablaba sobre el Pacto Roerich y la bandera de la paz. Como se darán cuenta, si provengo de corte teosófico, Claro. la esposa de Roerich era continuadora de Madame Blavatsky, pero a mí me gusta un poco más Annie Besant y Alice Bailey. Soy más de estas 2 últimas que son más sensibles y más suaves. Y Elena Roerich, la mujer de Nicolás Roerich, era continuadora. Entonces es como que para mí era un gran honor asistir. Y cuando fui, después de hablar, bueno, la verdad me pasaron un montón de cosas y luego de esa conferencia, de hablar, como que sentí como que en algún momento se iba a poder dar una circunstancia más grupal. Pasa el tiempo, apenas unos meses, 4 o 5 meses, y bueno, él en su fanpage publica que se abre un grupo. El grupo era en Ciudad de Buenos Aires, yo estoy entre Morón y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 23 kilómetros, así que todos los sábados empecé a ir y estuve durante 5 años y bueno, aprendí desde diversas técnicas que como tal, o prácticas que como tal, no es que garantizan un contacto con seres de otras realidades, sino que permiten un estado de sensibilización y de receptividad en el cual ellos, cuando digo ellos y entre comillas, a los seres del cosmos, de diversas naturalezas, realidades y propósitos, no quiero decir que hay alguien elegido, sino que para mí es como un acuerdo entre partes donde ese individuo y también perteneciente a una comunidad de contacto, o a veces tal vez trabajando un poco más
no tan en grupo, sino un poco más alejado, pero manteniendo una comunidad, una suerte de fraternidad, de una misma comunicación y una misma dinámica de contacto. Estos seres, por lo que he comprendido, es como van observando cuándo, cómo y hacia quién o quiénes, ¿no? Voy a decir un ejemplo. Si, por ejemplo, ellos desearían manifestar una información relevante que tenga que ver con la física cuántica, tal vez, por ejemplo, busquen a un perfil de algún físico de partículas, ¿no? En ese sentido. Que lo han hecho en astronautas, lo han hecho en expresidentes, ¿no? Es como que han ido hacia altos rangos de todo tipo, y bueno, evidentemente no tuvo su fruto, su resultado de la comunicación, mantener esa comunión y ese diálogo, y también darlo a conocer, que es algo relevante. Claro. Y que esa relevancia también tuvo un impacto, ¿no? Entonces, así que estuve viajando un poco por Argentina, hemos tenido diversas experiencias, lo que respecta a lo que se le llama iniciaciones. Las iniciaciones son ni más ni menos que aquellos momentos donde hay ciertas circunstancias donde se entrega cierta información condensada de luz para poder elaborarla de manera como una herramienta que sirva para poder decodificar algún mensaje psicográfico, telepático de escritura automática, reunidos en grupo y haciendo la misma pregunta, o por ejemplo, algunas experiencias un poco más de contacto más próximo con estos seres. A mí me caso... Iván, perdón que te interrumpa, porque nombraste a Ricardo, y bueno, vamos a hacer un paréntesis, está en España. Hace poquitos días estuvimos por WhatsApp comunicándonos, estoy ansiosa para poder entrevistarlo. Está presentando su libro, ¿no? Tierra 2 por allá, y dando seminarios y demás. Así que le mandamos un beso a la distancia a él y a Sol. Durante estos encuentros, ¿no? con Ricardo, durante esta formación intensiva que has tenido con él también, y el intercambio de experiencias, ¿tuviste la posibilidad de este acercamiento con seres? Porque bueno, yo he escuchado y he leído de personas como, no sé, Paola Harris, que viene de otro ámbito, ¿no es cierto?, de la exopolítica, formada en periodismo y demás, decir, bueno, ante esta realidad realmente ya no hay más argumentos, tengo que reconocer que el fenómeno existe, es real y se ha comunicado conmigo, ¿no? Y esto ocurrió, por ejemplo, durante una meditación con Ricardo. ¿En tu caso ha pasado algo así? No, yo no los he visto físicamente, pero sí tengo que decir que he tenido aproximaciones, si le tengo que llamar de una manera más neutral. Y cuando me refiero en este sentido es en el ámbito o en el mundo, entre comillas, de los sueños, el ámbito onírico o la percepción astral, como se le quiera denominar, que sí, sí me ha pasado de, por ejemplo, estamos haciendo un apoyo a una expedición determinada y tal vez, no sé, desde quedarse dormido en una carpa y el otro día haber soñado con una experiencia, o por ejemplo, hacer una recepción de mensajes, o a veces hacer una de las tantas prácticas de proyección al lugar donde ese grupo está expedicionando, y en nuestro caso nos toca hacer un grupo de apoyo y digamos, poder visualizar, como digo, entre comillas, astralmente, y ver alguna instalación o dialogar con un ser. En ese sentido, sí, hasta allí llegué, y hasta los espectros que te decía, que también me volvió a ocurrir en esos 5 años. A mí me pasó de estar a punto de dormir y ver espectros también, más alto que la puerta, bastante similar a los 9 años, diría, en el tiempo, ¿no? Si tengo que hacer un flashback al respecto. Y sí, en ese sentido sí, y también he visto estos objetos metálicos como una esfera, que en el contactismo se la conoce como caneplas. Caneplas, claro. Yo te he escuchado varias veces en algunas entrevistas
mencionar por lo menos a un grupo, ¿no? Porque vos decís, son de diversas naturalezas, de diversas realidades, con diversos propósitos, pero bueno, te enfocás un poco en mencionar a los observadores, a aquellos que sin intervenir van acompañando el proceso evolutivo de las humanidades en este bello planeta, ¿no? Y en tu caso particular, ¿pensás que estos seres que se van presentando ahí, dibujando esas siluetas, esas luces, pertenecen a una raza? ¿Podrías tener un atisbo de dónde vienen estos seres que se comunican con Iván? Soy adherente de que los seres del cosmos tienen, como digo, no solamente distintos propósitos y como una agenda que se entrelaza como el mismísimo ADN, sino que también, pero en mi caso particular, digo, los seres son de naturaleza pacífica y altruista también. O sea, cada tanto hago alguna recepción al respecto, ¿sí? Y me gusta poder que ese mensaje poder constatarlo con algún avistamiento. Y tengo que ser bastante puntilloso porque como estoy emplazado en la proximidad de dos bases aéreas, una es la base aérea de Morón, ¿sí? Una base que, para que ustedes se den una noción, hay escuela de pilotos, hay también diseño de pilotos, también hay avionetas por las noches, a veces pasa algún, por ejemplo, ha pasado hasta el Hércules mismo, ¿no? Que es un avión de gran porte, muy, muy conocido, bélico, cuando es el día de la aviación, ¿no? Entonces tengo que ser bastante puntilloso desde a veces aplicaciones, ¿no? Al respecto de poder ir escudriñando que esa recepción sea coincidente con lo que estoy avisorando, o sea, perdón, con lo que estoy visualizando en los cielos, y que no sea ni la Estación Espacial Internacional, y tampoco alguna de todas estas avionetas ni satélites, ¿no? Es como que vivir aquí como que me entrenó la visión y el discernimiento también. Claro, eso es muy, muy importante, eso que estás diciendo, ¿no es cierto? Es propio de un investigador ufológico, porque sinceramente hay tanta tecnología hoy en nuestros cielos que conocemos y que desconocemos, nuestra y extranjera, entonces realmente poder vislumbrar algo que no sea de este mundo, tenemos que contar, como bien decís vos, con tanta información, aplicaciones y demás, ¿no? Y aún en ese momento cuando uno descarta todo eso, ahí entonces empezar a pensar en otras posibilidades, ¿no? Sí. Esto es También importantísimo. Yo creo que tal vez la diferencia que yo siento con respecto a otras personas que hasta ahora he entrevistado, algunas sí, otras no, es que te has tomado el trabajo de documentarte en muchos aspectos. Esto es muy importante porque no te quedas solo con tu experiencia, ¿no es cierto?, sino que tratás de contrastarla, de encontrar elementos que a vos mismo te convenzan, ¿no?, de lo que está pasando. Eso es fundamental. Creo que es un mensaje muy, muy útil para el que nos está escuchando, ¿no? Sí, como decía el gran Fabio Serpa, separar el sí del no y también poder estudiar otros casos que tienen, o a veces hay elementos en común, a veces no lo hay en absoluto, pero siempre me parece que hay algún atisbo en común, ya sea lo que son fraternos, como mi caso y tantos otros, que puedo decir que hay como cierto regularidad, ¿no? O sea, a veces tal vez estoy haciendo una práctica y aparece un objeto, se aproxima, ilumina y se va, como me pasó hace poco, que fue como un apoyo a todos estos instantes de estas entrevistas que se están dando, ¿no? O sea, para que te des una idea, honestamente pedí un aval si realmente estaba haciendo las las circunstancias a la orden del día, si había algo, si ellos me podían orientar en algo que tal vez no lo esté haciendo bien y bueno, pasó lo que pasó.
no lo pude fotografiar, no tenía el celular en la mano, pero vino muy despacio a lo lejos, se posó a metros del techo de casa, se iluminó y después se fue veloz. Y eso no lo hace un dron, eso no lo hace un satélite y tampoco la Estación Espacial Internacional Claro, se no, me coloca lógico. arriba del techo de casa. ¿Podrías decir que es una ¿No? canefra en ese caso o es otra clase Sí, de fenómeno? sí. Sí, por la forma de la evolución y su desplazamiento, el comportamiento, por la manera en que se aproximó dentro de un rango protocolar o de un protocolo de acción o de no acción, ¿no? Me parece que hubo una interacción que podríamos decir que es del segundo tipo, Claro. Importante, ¿no? Dentro del catálogo de Heine es como la primera es un avistamiento, la segunda hay una interacción, como en este caso, tercero, descenso de los tripulantes, cuarto, ascenso del contactado hacia la nave, y bueno, después de allí en más hay discrepancia en algunos investigadores. Yo Claro, podría claro. decir que soy ¿cómo decirlo? En en estos días donde la ufología está bastante signada, ¿no? Ya sea por el Día de la Ufología, o por el momento del Monrainer, ¿no? De todos estos eventos entre fines de julio y principios fines de junio, principios de julio, es como eh, que una vez hace una evaluación de todo lo que hemos avanzado en materia de investigación, las declaraciones, lo reciente que ha ocurrido en el Pentágono de ese informe preliminar. Para mí queda bastante por hacer, pero al margen de todo eso, me parece que hay una observación muy constante de parte de estos seres en todo estrato social y también de parte de algunas organizaciones decisorias hacia la humanidad. Eso también se observa. Hace un Bien. ratito me acabo de enterar de un avistamiento contundente a poco de donde está el ministro de la India, ¿no? Entonces, me parece que eh, están como arreando o empujando a que ciertas cuestiones, ciertas verdades se conozcan y que más allá de que considero que estemos muy bien acompañados, considero que por lo menos el gran colectivo de estos seres me parece que son de naturaleza fraterna. Otros tal vez como dice algunos artículos, ¿no? Que son como neutral positivo, dicen, ¿no? Como que la gran mayoría de los contactos a nivel planetario son de ese tinte. Y sí, considero que sí. Considero en términos que, porque si estarían permanentemente, tal vez pasaría como la famosa teoría hipótesis del paleocontacto o protocontacto, donde estos presuntos dioses del ayer, extraterrestres hoy, mantuvieron diálogo con las comunidades y las diversas culturas madres de este planeta. Así que si hoy por hoy eso ocurriese, ese famoso contacto masivo, como quieren denominar muchos, me parece que, como dije minutos atrás, todavía no estamos a esa altura entre que la experiencia y la preparación se dé para ese diálogo y que allí se pueda dar ese reencuentro cósmico, o Claro. reencuentro de esta Sí, colectividad sí, cósmica. Me parece que coincido. por ahí Coincido es con como, vos en este punto, sí, la humanidad, aunque suene incómodo, en general no estamos preparados aún, ¿no es cierto?, para esto, y tal vez por eso es que no se manifiestan de esta manera, ¿no? Y acá entraríamos en el terreno de la conspiración, que si por ahí lo hicieran, estaríamos en presencia de un del proyecto Blue Beam o esas cuestiones, ¿no?, que no tienen mucho que ver con lo extraterrestre, sino más bien con lo humano, ¿no?, desde la manipulación. Porque sé que también por ahí manejas un poco esas informaciones, ¿no? Y que estás muy documentado con estas cuestiones que son más humanas que extrahumanas, ¿no? ¿Cómo entra todo el tema que es fundamental en tu vida y en tu profesión actual de la astrología y de la numerología, Iván? bueno,
Regularmente atiendo aquí mismo por Zoom a personas de donde me llamen. La verdad que no tengo ningún problema en ese sentido. Me pasan los datos y suelo hacer 2 estudios en paralelo, que es la carta natal y que es la foto inicial de la persona, que me brinda sus coordenadas de nacimiento, nombre completo, dónde nació, su fecha de nacimiento y también la hora. Entonces, basado en eso, más su actualización, que es la revolución solar. La revolución solar es cuando el Sol que retorna en grado, minuto y segundo a ese sector, ese cuadrante de donde se halla el Sol, en términos astrológicos, por supuesto. Y como soy, digamos, por así decirlo, como un representante de la escuela transpersonal, si bien no me egresé como tal, pero es, digamos, la escuela que me inclino. Si no, ya me van a decir, ah, no estás matriculado o algo parecido, por la duda lo digo. Pero sí debo decir que es la que más afín me siento, la que tiene como su base a Carl Jung, el suizo tan maravilloso, y que tiene el concepto de los arquetipos por un lado, pero también tiene este concepto de la escuela de astrología de todo lo que va, todo lo que se basa en lo que es lo colectivo, que parte de lo singular, del individuo, hacia afectar un grupo y hasta afectar también al espectro de todo el planeta. Tú sabes que has nombrado a Jung. Quiero hacer un paréntesis porque seguramente vos lo conocés mucho mejor que yo. Yo me enteré de esto que te voy a decir a través de un coleccionista. Nosotros con mi esposo hacemos arte, somos artistas plásticos y nos especializamos en el paleocontacto, ¿no? Y las otras veces este cliente nos decía, tienen que hacer a Philemon de Jung, porque es un ser que se le presentó a él y que aparentemente le pasó muchos de los conceptos, de los conocimientos que después él desarrolla dentro de la psicología misma. Yo me quedé impactada cuando vi las pinturas y todo de este personaje. ¿Lo tenías, Iván? ¿Qué opinas de esto? Mirá, considero que todos los que son los psicólogos, los que atienden, por así decirlo, a una conciencia de expansión y también a muchos profetas, tienen esa orientación de un momento epifánico. ¿Qué quiero decir con momento epifánico? Donde hay alguna presunta aparición donde se revela una información. Así como está el caso de Los años perdidos de Leonardo da Vinci, que son 2, donde él supuestamente va hacia abajo de la Tierra, o como por ejemplo el caso de Parravicini, que tendría contacto con seres de Venus y también tuvo un contacto con un ser que se lo vincula con el reino de Aragón, ¿no? Y así podés ir nombrando y buscando donde hay revelaciones al respecto, donde por ejemplo tenés a los mormones que se basan en una teofanía. Acá la teofanía es porque está en el ámbito de lo religioso, y así también tenés a muchos profetas. Entonces tenés un momento donde tal vez hay una entidad luminosa en este caso, y a su vez altruista, que se presenta porque ve un escenario probable y futuro de ese ser que va en consonancia con una percepción y con una conciencia que pueda llegar y tocar el alma de otros. Como él mismo Carl Jung decía, no es simplemente basado en el conocimiento, sino también la posibilidad de tocar el alma humana. Entonces, como estos seres de diversos propósitos y orígenes también, y con su constitución, observan todo esto, por lo visto van atendiendo a cuándo es el instante que puede darse esa epifanía, esa aparición, para nosotros como reveladora, por así decirlo, ¿no? Como que de repente. Pero tal vez estos seres vengan haciendo un monitoreo que seguramente, por lo visto, se extiende a más de una existencia al respecto. Y allí me parece que viene lo motivante. Entonces, no solamente ven, o por así decirlo, ubican a ese ser, o tal vez hacen algún test antroposociológico,
del ser y de la comunidad y de la sociedad en esa configuración de espacio-tiempo, sino que también, por lo visto, analizan los probables escenarios futuros de su acción basado en esa conciencia que le dio el extraer la experiencia que tuvo con ese ser. ¿Se entiende? Tal vez estoy haciendo un juego de palabras, pero... Sí, no, pero básicamente me quedo con este concepto, ¿no? Que vos decías, lo de que nos monitorean, ¿no es cierto? Y están ahí al pendiente de aquellos que están en esa sintonía más fina, con una formación específica, el contacto altruista, ¿no es cierto? Porque no es para mí solo, sino esa experiencia de contacto después puede servir para ampliar la conciencia o tocar el alma de otros, como decís vos. Pero todo esto suena muy bonito y ojalá que todo fuera así, pero yo he escuchado historias realmente horrorosas sobre las abducciones. ¿Qué opinas, Iván, de este tema? Bueno, para mí hay como dos tipos de abducciones. La abducción, que es como la más conocida de la década de los 80, donde hay un abordaje de ciertos seres que son de baja altura, de ojos grandes, ¿no? Que aparecen en los libros de Wiley River, ¿no? De Communion y tantos otros. Y después hay otros que los denomino que son de abducción positiva, ¿sí? Entiéndase también que abducción viene de dos palabras, ave larga, ¿sí? Que significa en contra, y ducción, que es conducción. O sea que hay una conducción en contra de la voluntad de un sujeto, de un individuo, que es abordado por, en este caso, seres que se le aparecen ya sea en un dormitorio o en otra circunstancia de confinamiento y emplean ciertas artilugios y herramientas tecnológicas para nosotros desconocidas, y tengo algunos casos, y que en algunos casos han revelado información muy importante, como fue el caso de la década del 60, muy, muy conocido, ¿no? De aquel matrimonio. Pero después también hay otros casos de abducciones positivas, como un físico de partículas que se le aparecen seres y que de manera holográfica le puede observar símbolos y él los puede decodificar en tal vez alguna ecuación, en tal vez alguna revelación, aparecen símbolos geométricos, ¿no? Me parece que hay dos grandes tipos de abducciones. Incluso se está tratando de cambiarle la figura de la abducción. O sea, estarían los abducidos como los conocidos en la década del 80, el caso de lo que sería la abducción positiva, donde ese ser siente una sensación de paz, aunque le es retirado y como eyectado de su realidad hacia a ese contexto de estos seres de diversas realidades, y que están tratando de darle una denominación a esas circunstancias. Yo le llamo abducción positiva, pero claro, se está tratando de cambiar la denominación, me he enterado también. Es cierto lo que estás puntualizando en el caso de Parravicini, ¿no es cierto? Cuando he llevado desde la 9 de julio, él lo cuenta, se lo cuenta a su íntimo amigo, como que fue un evento positivo, ¿no? Aunque tuvo por ahí la vuelta a la Tierra un poquito estrambótica, pero de todas maneras don Benjamín lo contaba como algo positivo, ¿no? Pero en general, digamos claro, que sí, lo que conocemos de abducciones, en general, el cine también ha fomentado mucho pavor por los seres extraterrestres, ¿no? Como que son todos negativos y demás. Sí, el matrimonio Hill, no me quería olvidar el claro, nombre al respecto. Betty y Barney Hill, claro que sí. Betty y Barney Hill, claro, ese es el caso clásico. Ahora, además otra cosa, esa es para muchos la contracara de un contacto programado, consensuado, donde hay un mensaje, donde está también la dinámica de una experiencia en el, entre comillas, mundo de los sueños, el astral, ¿sí? Y donde la conciencia se va modulando y adaptando y va abrazando, como a mí me pasaba de pequeño en esa circunstancia, bueno, llevándole a ese espacio donde se da una suerte de aproximación, donde llegado el momento de ese contacto fraterno, en este caso,
no es, o por lo menos por lo que he leído en varios casos, no es tan estresante como el caso de la abducción, ¿sí? Que es bastante, no sé si decirlo terrorífico, pero Sí. la situación de súbito, para y encima, no solamente de súbito, sino que además con unas apariencias que son muy diversas a la humana, porque en nuestra percepción, si algo es muy distinto a lo humano, es doblemente chocante, entonces el contraste es mucho mayor en ese caso. Claro, claro, claro que sí, Iván, por supuesto. Volvamos un poco a la astrología y a la numerología. ¿Cómo ingresa en tu vida este interés por formarte, ¿no es cierto?, en estas áreas y ponerlas después al servicio de la gente, porque es a lo que te dedicas ahora? ¿Fue una búsqueda tuya en un primer momento o querías desde siempre ser astrólogo, numerólogo? ¿Cómo surgió esto? Cuando a veces me iba a una plaza y escribía poemas, me iba con la guitarra un poco y también en ese momento hacía cartas numerológicas, había una de las dos profesoras que es astróloga. Entonces me dijo, mira, léete este libro. Y el libro era Astrología Moderna de Eloy Dumont. Bueno, honestamente a los 20 años no sabía ni quién era la eminencia que tenía en mis manos, o el libro de esta eminencia, y cuando empecé a leer me empezó a gustar cada vez más, cada vez más. Había leído algo, pero no era algo que me llegase a, a satisfacer. Y cuando le empecé a leer esto que era más técnico, que además era más probabilístico, ¿no? Es como que en mí como que cohabitan como un poeta y un bohemio por un lado, pero también como una parte científica y periodista en términos mentales, ¿no? Pero en el corazón como, sé, como más relajado. Y, y me gustó y empecé a estudiar un poco más y bueno, lo devoré al libro y dije, bueno, esto está muy interesante. Así que empecé a estudiar y empecé a comprar libros, leer y bueno, y así poco a poco y después, bueno, me hice un curso de astrología cerca de casa y allí, bueno, fui aprendiendo un poco más, practicando y bueno, después en algún momento, tiempo después, dije, bueno, ya dejo lo de numerología, voy a probar con lo de astrología y me encantó. Sí tengo que decir que tuve un impasse. En un momento yo, digamos, empecé a trabajar en una oficina y estuve en un tiempo en un depósito, después estuve en esa oficina, era analista de facilities. Facilities son instalaciones, ¿no? Entonces veía contratos de locación, veía el tema de los proveedores, veía el tema de cómo es la seguridad en el edificio, el personal de seguridad, la gente de limpieza. Manejaba todos esos contratos y a su vez a las personas. Y también estaba en esa dinámica de los grupos de contacto, entonces iba estudiando un poco más astrología, aprovechaba y tenía los mediodías y, no sé, me leía desde un informe de expedición y así también iba incorporando y leyendo de astrología al respecto. Y bueno, también iba entendiendo porque no es que hay una astrología. Soy de la escuela transpersonal, como dije, como un representante, pero hay 20 o más tal vez escuelas de astrología. Yo traté, digamos, en mi caso, de hacer una síntesis o un sincretismo, que es un conocimiento integral de varias, para generar este tipo de astrología que me gusta, que como digo, la carta natal, la revolución solar, aproximadamente estoy 1 hora y media, 2 con la persona, y bueno, después se lleva el video y la verdad que lo disfrutamos mucho. Qué Viene bueno. gente de todos lados al respecto. O sea, gente que de Argentina, como puede ser un español, como puede ser de México, Uruguay, Perú, en ese sentido es genial. No soy, como digo, porque la transpersonal atiene a todo lo que es la conciencia, pero hay muchos que piensan como que la astrología es meramente destinal. Y la astrología de la cual, en mi caso, la corriente que tomo no es destinal. O sea,
toma una conciencia como si fuese una espiral ascendente, donde nos encontramos tal vez con algunos episodios que puedan parecer similares, pero se ven con otros ojos, con otra percepción que se va transmutando como si fuese de una oruga a una mariposa. Bien, Entonces, qué hermoso eso. Me quedo con este concepto, ¿no? Porque cada uno de los conceptos que estás diciendo daría para un capítulo, ¿no es cierto?, contigo de conversación. Esto de la evolución nuestra es así, ¿no es cierto? Es en forma espiralada y ascendente. Ahí va la humanidad. para el esoterismo sí. Para el esoterismo sí. Pero si estuviéramos en este momento en un, por ejemplo, no sé, en algún ámbito de una empresa, te van a decir, no, el tiempo es lineal, Claro. toma la línea horizontal. Entonces, me parece depende cómo uno lo concepcione. Si me lo preguntan y me apuran en términos esotéricos, nosotros no, hasta el tiempo es una convención humana, en definitiva. Claro. El tiempo es a partir del movimiento del Sol y de la Luna que toman como base a nuestro calendario que ha sido muy modificado y que además de todo eso se ha convenido que por la rotación tenemos 24 horas. Si lo tengo que decir como un astrólogo y también con algunos términos astronómicos. Ahora, si vamos a un ámbito más esotérico y espiritual, el tiempo estaría totalmente diluido. El tiempo sería una ilusión para muchas escuelas iniciáticas, porque tu forma de comprender y de trascender tu propio ámbito de lo que te enseñan tu papá y mamá, para no solamente no replicar, sino porque vos sos otro ser que tiene otra motivación, tus tiempos, entre comillas, van a ser otros. Entonces tu forma de experimentar no debería supuestamente tener la misma medición para todos. Si lo veo del esoterismo, desde un montón de líneas. Pero para otros que están meditando una montaña, el tiempo no existe, por ejemplo, ¿no? Estaremos en una temporalidad o eterno presente, también llamado omnipresente. La misma raíz que tiene el término om, que significa todo, ¿no? O sea, el eterno presente. Entonces, dependiendo para quién, es como que va fluctuando y va modulándose la concepción o noción del tiempo, y para otras escuelas es inexistente ese tiempo. Para la cientificista, no, es una línea, claro. La línea del espacio-tiempo, ¿no? En un tejido. Pero bueno, yo considero que vamos a ir de esa visión cientificista a una, como decía Fabio Serpa, de más de homo spiritualis, de reintegrar en esa convergencia, como tanto se decía en la década de los 80 esa palabra, y en los 90, esa convergencia entre la espiritualidad que abraza a la ciencia. ¿Y cuál es la palabra que lo conduce? Conciencia. ¿Y qué significa? Con conocimiento compartido, y agregaría conocimiento del entorno. Y cuando ese conocimiento se lleva a la acción, se llama sabiduría. Y esa sabiduría, en la era de Acuario que estamos actual, para muchos comenzando el 2012, parte de justamente de lo individual hacia lo colectivo. Una pequeña revelación impacta todo el nodo como si fuésemos Internet, que es el mejor ejemplo para graficarla. Entonces, cuando hablamos de esas revelaciones, o en este caso epifanía, teofanía, apariciones, en este caso donde hay un estímulo externo, pero cuando el estímulo es desde lo interno, que es para mí lo más bondadoso al respecto, bueno, allí viene como una retroalimentación entre el despertar interior, esa conexión interior, que tal vez después tiene esos avales con estos estímulos, por así decirlo, estas interacciones con diversas realidades. También va a estar basado en el discernimiento al respecto, porque no es simplemente, porque a veces hay gente que dice, ay, estoy despierto, a mí me pasó eso, ¿no? Hablar con gente que me dice, estoy despierto, mirá qué bueno, es como, estoy hablando como un Buda, estoy hablando, no sé, con alguien espectacular. Y a veces temas de, podríamos decirse ego, que en latín significa yo, ¿no? Para las escuelas místicas o esotéricas es como la piel que recubre la esencia, ese real ser. A veces estamos un poquito
con ese juego de creernos algo que es parte de una proyección ilusoria de un deseo, simplemente, ¿no? Iván, ¿y qué nos dicen los astros? Es fantástico todo lo que estás diciendo. La verdad que esta entrevista a nuestros amigos es como para que la van a ver 2 o 3 veces para ir incorporando todos los conceptos que decís cada vez que respondes a mis preguntas. ¿Qué nos dicen los astros para este año, para esta época planetaria tan especial que estamos viviendo? Justamente porque trato de desmarcarme de lo predictivo, ¿no? Pero sí puedo decir que, utilizando también un término del budismo, que se llama samsara, que es cuando hay una actitud del peregrino que, si no sale de ese círculo, siempre va a estar permanentemente caminando en el mismo, ¿no? Y la única forma de poder salirse de ese círculo es que comprenda que va a necesitar autoobservarse. La autoobservación le va a permitir salir de ese peregrinaje constante y vicioso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en términos planetarios, lo primero que tenemos que decir es dónde están afincados, ¿no? Los más importantes hoy por hoy están entre Capricornio, y están en el signo de Acuario, ¿sí? Donde está Saturno, que es el padre, ¿no? Entonces, hay una astrología que se llama la astrología mundial, ¿no? Entonces, nos invita a ver, por ejemplo, este estado de confinamiento comenzó con varios planetas que estaban en Capricornio. Algunos de ellos han pasado a Acuario, ¿no? Que nos habla de los momentos de libertad, ¿no? Donde mucha gente empieza a... me río mucho de esto del eufemismo de la nueva normalidad, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto de Saturno que está en Acuario. Saturno, que rige las reglas, la ley, es el padre, como el aspecto de la moralidad, estando en Acuario, y como dije, estamos en la presunta era de Acuario, que nos llevaría un montón de minutos de escribir eso, pero me lo voy a tratar de sintetizar. En ese momento también está haciendo un aspecto muy importante con Urano. Urano es el regente de Acuario. Urano está en Tauro. Está haciendo momentos donde están, digamos, haciendo ciertos ángulos, que esos ángulos son conocidos como la cuadratura, ¿no? Y esos puntos de tensión donde Urano representa lo novedoso y las innovaciones y Saturno representa los antiguos paradigmas, nos dan cuenta de esos aspectos tensoriales entre los antiguos paradigmas y lo nuevo que están contrastando. Es como, siempre se dice que desde esas presiones internas en las rocas se emerge un diamante brillante. Entonces, me parece que estamos en estos momentos que también fueron profetizados, parto planetario y con tantas otras denominaciones, donde hay ciertos movimientos internos para dar nacimiento a una novedosa humanidad que va a requerir del aporte de todas las personas. O sea, es como que todos deberíamos conocer ese mensaje, ¿no? Novedoso, pero que ese mensaje se necesita vivificarlo, vivenciarlo, experimentarlo, porque si no es como una poesía lo que estoy diciendo. Entonces me decís, pero ahora va a pasar lo que nosotros consideremos que va a pasar. Los planetas podrán tener su interpretación, pero no son determinantes al respecto. Sí nos están hablando de aspectos que nos están invitando a ver cuestiones de antiguos paradigmas en nosotros, qué podemos generar como nuevo, cómo nos podemos adaptar a las circunstancias de confinamiento, como pasó con anteriores culturas, donde se iban al desierto 40 días con el concepto de cuarentena, ¿no? Al respecto, ese que tiene que ver con el 40, el 4 que tiene que ver la forma y el 0 que tiene que ver con integrar la unidad, con aquello que es inconsciente al estar desde el lado derecho, pues si está del lado izquierdo no vale nada el 0. Entonces ese concepto que también es que tiene que ver con el 4 y con el 0, llevado a lo astrológico, ya que uno con la numerología, llevado a lo astrológico nos invita a una introspección muy sublime, muy sensible y también
nos lleva a comprender que o tenemos un muro o lo podemos asumir y percibir como una puerta, una oportunidad, que es lo que significa, a puerto, ¿no? De ahí viene la palabra de que solamente una vez se da las oportunidades en la vida. Entonces, nosotros podemos crear más de una puerta al respecto. Pero tenemos que basarnos en el conocimiento. Entonces, Saturno, el padre, en Acuario, nos invita a comprendernos desde lo interno y poder integrarnos en la comunidad, porque Acuario tiene que ver con las grandes redes. El padre, Saturno, está allí. A su vez Júpiter, ¿sí?, también está así al respecto y todo lo magnifica, todo lo aumenta. Y está en aspectos tensoriales con ese Urano, el regente de Acuario, en Tauro, ¿sí? Urano, ¿sí?, cuando me preguntaron en otras entrevistas qué tiene que ver, este Urano rige dos movimientos, dos elementos muy esenciales, elementos entre comillas, al humano y a la Tierra, al planeta Tierra, como tal, como un ente, como Gaia, como decía Lovelock, la teoría de Gaia de la década del 70, ¿sí?, como la teoría de la formación de la Tierra, que también se llama la formación de la Tierra con un protoplaneta que se llama Gaia, bueno, exactamente el mismo nombre. Entonces, lo que es el humano y lo que es la Tierra, regido por Urano, que está transitando en Tauro, ¿sí?, rige que vamos a ver también tecnologías aplicadas, y así estamos viendo esta pseudo civilización del transhumanismo, la inteligencia artificial, la geoingeniería aplicada a la Tierra, la edición genética, o sea, al humano y a la Tierra se está incorporando un nuevo paradigma de tecnologización, ¿sí?, donde vemos ciudades que vamos a ver en términos tecnocráticos, con una bajada de línea de lo sustentable, de lo ecológico, de ciudades digitales y un largo etcétera. Y a su vez, con estos otros tránsitos, estoy diciendo los principales, ¿no?, en términos de astrología mundial, estamos viendo un cambio de paradigma. Como que uno, al estar confinado, ¿qué empieza a hacer? Bueno, se empieza a informar, ¿no? ¿Cómo será esto, lo otro? Y después empieza a ver que tal vez empieza a realizar pendientes. El libro que hace tiempo que no lee, o lo que lo dejas por la mitad, el curso. Resulta que ahora hay muchos cursos que hay online, muchas universidades se empezaron a digitalizar. Entonces hubo una serie de procesos tecnológicos que se aperturaron, sumado al teletrabajo, cuestiones que había teletrabajo que antes decían que no y ahora decían que sí, ¿no?, que nos dieron ese tiempo que a veces nos trasladábamos al lugar y regresábamos, y ese tiempo ahora lo estamos usando para nosotros. Entonces también ese tiempo de poder reflexionar, ¿sí? Muy, muy positivo, entonces es un momento, es una oportunidad, como decís vos, ¿no es cierto?, para poder no verlo como un bloqueo, como un muro, sino como puertas que nos brindan otras cuestiones que por ahí estábamos de alguna manera bloqueados antes, y ahora parece una paradoja, pero ahora en medio del confinamiento por ahí tenemos la salida. Está en nosotros por ahí encontrar esas salidas, ¿no? Pero es todo un desafío, ¿no es cierto? Los tiempos que sigan. Otra cosa esotérica que es importante, porque todo despertar, o como dicen los libros, a toda fuerza, se le opone, ¿sí?, una complementaria, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a tener que tener en cuenta que todo este despertar, todo lo que ya tenga que ver desde la mínima filtración, por ejemplo, de ese informe preliminar del Pentágono, o sea, todos esos pequeños despertares y todos esos avances van a tener resistencias hasta el punto y el tiempo donde va a diluirse. Entonces va a necesitar también, en la era de Acuario, la participación de todos para que esa luz se magnifique, porque esas resistencias van a continuar hasta que tanto la humanidad no comprenda y empiece a asumir desde el individuo, ¿sí?, lo que se puede generar como un cambio. Nosotros pensamos que los cambios llegan desde afuera, los cambios surgen desde la transformación interior, y después, como dice esta era de Acuario, o como suscita, es que nos reunimos por propósitos.
¿no? El grupo de WhatsApp de esto, el grupo de Facebook de tal cosa, el grupo de esto. Nos reunimos por propósitos. Entonces, tal vez no nos podemos ver físicamente, pero podemos hacer acciones que la digitalización sí lo permite. Yo soy más amigo de los libros en físico, por ejemplo, ¿no? Tal vez en algunas cosas son como de la vieja usanza, pero sí, utilizo, digamos, las redes sociales para comentar o compartir, como es en el caso del grupo de Facebook que vos nombrabas al inicio, temas de lo que es el contacto interior, entendiéndose por estas dos grandes vías que se entrelazan, que son la espiritualidad y la ciencia. Pero también yo no me considero, digamos, un héroe al respecto de esto. Soy uno más que comparte el respecto, que tratamos de argumentarlo con la mayor precisión. O sea, no, como diríamos en Argentina, de no pifiarla, ¿no? Claro, tal cual. No, Bueno, ya que estás nombrando tus redes, quiero que vuelvas a recordarnos todo esto porque es muy interesante, bueno, hablando de tu sitio ahí, de tu Face, que es maravilloso, que es realmente muy, muy enriquecedor. Recordarnos, Iván, dónde te puede encontrar la gente, dónde puede compartir, dónde puede conocerte. Bueno, voy primero desde lo personal. Tengo un nombre bastante común, pero ojalá que no se les complique. Iván González. 562 termina mi Facebook. Si lo quieren buscar ahí, tal vez les aparezca este humilde servidor. Después estoy junto con un grupo de personas y de colaboradores en un grupo de Facebook llamado Contacto Interior. La fanpage de Facebook, ¿sí? Porque Facebook tiene tres formas de dinámicas, es Contacto Interior _ del medio, Iván González. A su vez, el Instagram es Iván González _ Contacto Interior, y el canal de YouTube, que poco a poco se va incrementando al respecto, que estoy haciendo estas participaciones radiales, lo mismo, Contacto Interior _ del medio, Iván González. Trate de no complicarle la existencia a nadie. Perfecto, igualmente lo vamos a dejar en la descripción del video, todo anotado, para que nuestros amigos puedan ir a visitarte. Y me quedé muy motivada para que nos reencontremos más adelante en el año, para que me hables de la era de Acuario, pues yo sé que tenés mucho para compartir y para seguir de alguna manera reflexionando, ¿no?, sobre este tiempo. Vamos a decir que es un tiempo maravilloso, ¿no? Hay que dar gracias. Creo que hay que ser agradecidos. Uno eligió, ¿no?, venir a vivir estas instancias, ¿no te parece, Iván? Así es. Es como si una pieza hubiese encajado en un gran mosaico y nos vamos reencontrando y vamos viendo qué oportunidades tenemos de transformarnos. Muchísimas gracias, Iván. La verdad que ha sido muy esclarecedor, sos muy amable, muy ameno para escucharte, para entender temas que son tan profundos, pero que, bueno, los explicás de manera muy accesible para todos. Así que gracias desde Buenos Aires a la distancia, y te mandamos un abrazo, muchísimas bendiciones, y vamos a seguir en contacto contigo más adelante en el año, ¿te parece? Sí, claro, cuando gusten. Aquí estoy. Bueno, últimas palabras para nuestros amigos. ¿Qué mensaje les dejarías en esta noche de miércoles de espiritualidad y misterio? Que podamos también reunir a la espiritualidad y ciencia, que la tengamos presente, que hoy por hoy, por ejemplo, la ciencia está vista como algo tal vez no muy positivo, ¿sí? Tengamos en cuenta que como tal es bastante más amplia y podamos ver los puntos en común y también a nosotros mismos de qué pendientes podemos llegar a realizar, ¿sí? Y algo que también podemos depurarnos y también lo que podemos integrar hacia nuestras vidas. Muchísimas gracias. Iván González desde Buenos Aires, astrólogo de la Escuela Transpersonal, numerólogo pitagórico y un montón de otras cosas, ¿no? Un espíritu inquieto que tiene mucha sabiduría, aunque es muy joven, pero evidentemente está dando cuenta de saberes que le vienen de otros mundos y de otras vidas.
Si a ustedes les gustó este video, que me imagino que sí, regálenlos un like, compartan con todos sus amigos, difundan estos contenidos que traen un poco de luz. Es un granito de arena, como digo siempre, para iluminar nuestras vidas, y nos vemos en otro programa.